Mi nombre es Eider Satizábal, yo soy residente en Medicina Familiar de la Universidad del Valle, en mi tercer año finalizando, y estoy muy contento de estar aquí, pues, para que hablemos un poco acerca de la diabetes y de cómo evitar, pues, tener complicaciones en relación a esta enfermedad, a esta patología. Empecemos con algo positivo. Yo tengo la experiencia de que al hacer el diagnóstico, pues, de diabetes en mis pacientes, muchos eso es un diagnóstico ominoso, luego va a llegar la terrible insulina y mi vida se acabó, y la idea es tratar de empezar a cambiar esa manera de pensar. Entonces quería empezar con algo positivo, como mostrándoles personas referentes famosos diabéticos. Tenemos a George Lucas, a Woody Allen, acá abajo, Don Francisco, José José, Tom Hanks, el Rey Elvis, Halle Berry o Gilberto Santa Rosa. Entonces, son personas, pues, que han logrado ser exitosas, son referentes, son conocidos y han vivido, pues, con la enfermedad. La idea es que empecemos a resignificar la enfermedad, la diabetes, no lo define usted como paciente ni como persona, es una condición que tiene, y la idea con esta actividad es que logremos conocer un poco en relación a esta enfermedad. Entonces, no sé si pues, qué órganos creen que afecta la diabetes y qué órganos creen que no afecta la diabetes. Pueden hablar y responder y participar. Hola. Por aquí, ¿Qué órganos afecta la diabetes? ¿A qué órganos creen que daña? ¿A qué la órganos vista. creen que no daña? Doctor, por aquí Jessica Lorena Guzmán dice páncreas, Libardo Castañeda dice el hígado, Valeria Baeza dice el páncreas también, Darnelly Pozo dice afecta la vista, Jessica Lorena Guzmán dice el hígado. Muy bien. ¿Y qué órganos creen que no afecta la diabetes? ¿Qué órganos creen que no, por el hecho de tener diabetes, no se me van a afectar, tal vez? Bueno, por aquí continúan nombrando los que creen que afectan. Bueno, dicen, están respondiendo. Libardo Castañeda dice el corazón. Gabriel Antonio de la Cruz Aparicio dice corazón y sistema nervioso. Ok. La diabetes, todos los sistemas del cuerpo. Está muy bien lo que indicaron algunas personas en relación al páncreas y el hígado, pero esto va más en consonancia con que algún tipo de diabetes allí se genera, se empieza a generar pues la diabetes por la páncreas y otras cosas pues que algunos ya pueden conocer, pero el resultado, la consecuencia de tener diabetes, de tener azúcar elevada, niveles de azúcar elevado en la sangre, va a afectar absolutamente todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque va a afectar principalmente una parte de adentro de los vasos sanguíneos que se llama endotelio, y pues todos los vasos sanguíneos llegan a todas nuestras células. Entonces, de ahí digamos que si tenemos un pobre control de la diabetes, todos los órganos se van a ver afectados. El corazón, muy afectado. El sistema nervioso es el principal sistema afectado por la diabetes. Entonces, hablemos de algo más superficial, tal vez el pelo, la calidad de la construcción del folículo, del folículo piloso del pelo se afecta, la piel se afecta. Entonces, si tenemos un pobre control del azúcar, vamos a tener compromiso en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Y las complicaciones más frecuentes que mencionaron: accidente cerebrovascular, ceguera, ataque cardíaco, insuficiencia renal, daña los riñones, perder alguna extremidad. Muchos han tenido la oportunidad de conocer personas diabéticas que han perdido las extremidades por ese pie diabético, pues que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, sí, pues esto es un discurso como terrible, pues la diabetes nos va a afectar, nos vamos a morir por esto, pero yo quiero que entiendan que las complicaciones no necesariamente son parte de la enfermedad. El hecho de que ustedes tengan diabetes tiene un riesgo mayor de tener estas complicaciones, pero si ustedes tienen un control adecuado de sus niveles de azúcar en sangre, y ya vamos a mirar cómo, pues estas complicaciones probablemente no van a
a presentarse y van a lograr ser exitosos como las personas que les mencioné previamente. Entonces es importante que empezar a tener claros esos dos conceptos. Primero, que la enfermedad no los define, ustedes son personas que tienen una enfermedad, pero eso no es lo que los define a ustedes. Y lo segundo es que las complicaciones que vamos a ver, que son bastante impactantes, no necesariamente van a estar presentes si ustedes logran tener un control pues adecuado y apoyarse pues de los médicos y de los cambios de hábito y todo esto que vamos a profundizar un poco más. Yo ahora escuché que mencionaron acerca de la nefropatía que afectaba el riñón. Eso es muy cierto, esa es una de las principales complicaciones. Primero, va a alterar la función del riñón. El riñón ayuda pues como a depurar la sangre, a que eliminemos pues sustancias que no necesitamos a través de la orina. Entonces, de alguna manera, esos niveles elevados de azúcar van a afectar el funcionamiento del riñón. Y si se daña el riñón, pues al nosotros estar tener alterada cómo botamos los desechos, pues va a afectarme las otras enfermedades. Si yo sufro de hipertensión, pues va a ser más difícil controlar mi hipertensión. Si tengo cáncer, va a empeorar mi cáncer. Si sufro de la tiroides, va a empeorar el funcionamiento de mi tiroides. ¿Por qué? Porque el riñón es como lo que, en conjunto con el hígado, como que ayuda a eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Entonces, hay que cuidarlo, ¿cierto? Hay que cuidar el riñón, los riñoncitos. Y esto es un tema pues temido en los pacientes diabéticos e hipertensos, que es la diálisis. Puede llevarlo a la diálisis, que no es más que cada 2 días, día de por medio, ir a su unidad de diálisis a conectarse para que una máquina haga la función del riñón, porque el riñón no funcionó, no está funcionando y ya. Hay ocasiones en las que puede el riñón volver a arrancar, pero hay otras ocasiones en las que es inevitable, y una vez que se empiece el proceso de diálisis, pues hasta los últimos días va a estar, digamos, con esta limitación. Esas es como unas imágenes que quería mostrarles en relación, serían dos días, cada 2 días estar pegado en la maquinita, y a veces es necesario hacer esto que nosotros llamamos fístula. Los nefrólogos con los cirujanos vasculares la hacen para que sea más fácil hacer digamos, esa purificación de la sangre. Como ven, las personas pues tienen un grado de limitación, pero igual, tal vez quienes estén viendo, algunas personas estén en diálisis, eso no quiere decir pues que ya su vida se acabó, sino que lo que queremos es evitar pues que las personas que no han llegado a este punto de diálisis, pues definitivamente no lo hagan. Pero igual pueden tener su vida, pues hacer su vida normalmente, obviamente con la limitación de tener que ir a que le purifiquen la sangre, pues. Y el problema de alteración en el riñón puede afectarnos la densidad de los huesos y causarnos osteoporosis. Entonces, usted con diabetes mal controlada, ya ve los otros grados de complicaciones, no ve bien porque pues, podemos ver que la diabetes afecta la visión, le fracture la cadera. Vemos esos riñoncitos. La mental en la que quiero que nos centremos una vez conociendo las complicaciones en relación al riñón, cómo prevenimos, que ese es el objetivo de estas conferencias. Entonces, primero, un óptimo control glucémico, mantener los niveles del azúcar controlados. Si usted control con su médico familiar en el servicio de salud, el médico lo felicite porque su nivel de hemoglobina glicosilada están muy bien, porque se ha cuidado, porque en el esquemita de las glucometrías no ha tenido pues lecturas elevadas. Eso es lo más importante y lo fundamental. Entonces, por eso mencionaba el asistir al control, y esto es muy importante, yo se los quiero enfatizar, nunca automedicarse o recibir alguna prescripción de alguien que no sea médico, ¿sí? A veces productos naturales, Neurobión, Granoderma, desintoxicante de la sangre, depurador hepático, todas estas otras cosas que creemos que son inocuas, primero no sabemos cómo funcionan porque pues no han seguido, no se han estudiado de la manera correcta como lo hacemos con los medicamentos, entonces no sabemos qué puede hacer con ustedes en su cuerpo. Entonces la recomendación es, si va a usarlo, pregúntele a su médico y discútalo con su médico familiar, que en la medida en que uno lo evalúe y lo considere pues que no va a ser deleterio para su salud, lo puede usar. Y esa otra parte es fundamental, evitar medicamentos para el dolor
nosotros llamamos AINES, medicamentos para el dolor, esas bombas que a veces nos mandan en la farmacia, evitar todos esos medicamentos, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, nimesulide, todos estos medicamentos no los puede tomar usted si es una persona diabética. ¿Por qué? Porque esos medicamentos se excretan por el riñón, lo pone a funcionar mal, y pues usted, el azúcar alto ya ha afectado su riñón y le ponemos medicamentos que hacen que funcione mal, pues puede empeorarnos. Entonces, siempre evitar esos medicamentos. A veces hay medicamentos comerciales, y pues no voy a hablar de marcas, pero combinados antigripales que se venden, y se venden pues de manera libre, sin fórmula médica. La invitación es a que miren qué tiene en los componentes, y si tiene alguno de estos, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, diclofenaco, todos estos medicamentos pueden afectar el riñón. Entonces, el mensaje es evitar obviamente pues la automedicación y estos elementos como naturales que desconocemos cómo funcionan. Quisiera saber si hay alguna pregunta en relación con la nefropatía diabética, con el riñón, para que continuemos con otra complicación. Muy buenos días, profe. Profe, las personas que tienen diabetes al consumir este tipo de medicamentos, puede generar quistes? ¿O eso no tiene nada que ver? Quistes en los riñones, no, eso tiene otra causa, pero lo importante es que si tienen diabetes no se los tomen porque les va a alterar la función. Entonces, nos aumenta el riesgo de que se le dañe el riñoncito, y el objetivo pues es protegerlo. Entonces, la enfermedad quística renal tiene otra condición, otra etiología, pues que por consumir AINES pues no le van a salir quistes, pero si usted es diabético y por consumir AINES, pues sí se le puede dañar su función renal. Vale, gracias, profe. ¿Alguien ha escrito más en el chat, Estefanía, sabe? No, doctor. Miguel Ángel Bernal dice que está claro, entonces creo que podemos continuar. Listo, sigamos entonces con las... Bueno, la otra, ahora, cuando les estaba preguntando por qué órganos afectaba, muchos hablaron de la vista. Sí, qué triste sería pues que por mal control de nuestra enfermedad no podamos ver los bonitos atardeceres de Cali, poder compartir tal vez, leer un libro, leer la prensa, semana, ver televisión, ver los partidos de la Selección Colombia. Para mí, el órgano de la visión es uno de los órganos más importantes de los sentidos, porque digamos que nos permite conectarnos directamente con la realidad. Por eso, la invitación también es para que cuidemos pues, nuestros ojitos, porque la diabetes puede dañarlos. Esta imagen es una imagen pues, para estudiantes de medicina, para profesionales de la salud, pero quería enfatizar dos cosas que he visto que están muy frecuentemente errónea en mis pacientes. Esto que ven aquí como una bolita que se llama cristalino es diferente a la retina. Cuando hablamos de catarata, es que este cristalino se pone opaco, como una catarata, y las personas no pueden ver. El azúcar alta en la sangre va a afectar la retina, que es esto amarillito, que es el tejido nervioso. Son dos cosas diferentes que a veces muchos pacientes tienen como si fuera, pues creen que es lo mismo. La catarata es una condición diferente que no hemos visto que tenga mucha relación con la diabetes, pero sí se relaciona con la edad. Entonces usted pues, al pasar los años tiene más riesgo de tener catarata, que fácilmente, digamos, esto se puede corregir con cirugía, le ponen un lentecito nuevo y queda viendo súper bien, pero cuando se daña la retina, que es esta partecita amarilla de acá, que son los nervios que recogen la luz para que podamos ver, pues definitivamente allí ya no hay nada que hacer. Y por más que se hagan tratamientos, por más que a partir de ese momento empecemos a estar juiciosos con los medicamentos, pues la visión se va a perder. Esos datos quería como que los tuvieran presentes, que 1 de cada 5 pacientes con diabetes tienen retinopatía diabética cuando se le diagnostica. Porque vamos a ver ahorita más adelante que la evolución de esto es larvada, o sea, poco a poco se va perdiendo la visión y no logramos, digamos, detectarlo a tiempo. Y los pacientes que tienen diabetes tienen 25% más riesgo de quedar ciegos que la población general. Entonces, ese es un riesgo
un riesgo importante que si nos controlamos, pues eso no va a pasar, ¿no? Y el daño es irreversible. Si hablamos ahorita del riñón, si se logra controlar, si utilizamos los medicamentos adecuados para la presión, digamos que la función renal se puede llegar a controlar, pero que el azúcar le causa a los ojos es irreversible, no hay forma de que mejore. De ahí la importancia de que todos estemos pues cuidándonos con esto. Y esta imagen pues quería mostrarles cómo ven los pacientes con retinopatía diabética. En el lado A pues ve a sus nietos jugando muy bien, le transmite esa sonrisa que tanto nos encanta. Mientras que el paciente con retinopatía diabética, como la parte de los nervios que recoge la luz está dañada por el azúcar que está allá adentro, pues empieza a ver en parches. Este tipo de visión que les muestro aquí en la imagen B es de un paciente con una retinopatía diabética avanzada. Es decir, cualquier persona no logra notar que está viendo mal si tiene esta cantidad de espacio sin poder ver. Entonces, la idea es que lo detectemos tempranamente porque acá definitivamente pues ya no hay nada que hacer. Y esta imagen es muy importante. Esto es una fotico que se le toma adentro del ojo. Nosotros hacemos fondo de ojo, pues los médicos familiares en el consultorio hacemos fondo de ojo, lo vamos a mirar adentro. Esto ya es una foto tomada pues por los oftalmólogos cuando revisan. Eso es adentro la retina. Como pueden ver es diferente de lo que estaba adelante, que era el cristalino, que es donde está la catarata, y estos son los nervios que captan la visión. Una retina normalita, con sus vasos sanguíneos, todo se ve muy bien, mientras que acá vemos la retina, el fondo del ojo de un paciente diabético. Vemos aquí estos infiltrados que nosotros los llamamos algodonosos, eso es, haga de cuenta, pues, melcocha pegada en los nervios de la retina, entonces los retrae, ¿sí? Aparte de eso, ¿sí? Qué pena, doctor, lo interrumpo un momento. Uno de los asistentes, Gabriel Antonio de la Cruz, nos solicita que si por favor usted puede señalar con el cursor las imágenes cuando está. Muchas gracias. Entonces, esta es la retina normal, la retina normalita, vemos los vasos sanguíneos, se ve todo sano, rosadito, así queremos que se vean nuestros pacientes. ¿Qué pasa? En el paciente diabético, estas cositas blancas es el azúcar que se pega, digamos, a las paredes y que limita. La luz no puede llegar aquí, entonces va a crear el hueco en la visión. Aparte de eso, nos causa hemorragias en los pequeños vasitos. Si ven aquí hay un vaso normal, el azúcar adentro pues, de los vasos sanguíneos hace que se rompan y se produzcan estas hemorragias. Como ven, esto es un daño, pues, o sea, son fotos completamente diferentes. Esta persona tiene muy comprometida su visión. Y el tratamiento, pues, un poquito como para que miren qué es lo que se hace. Con un rayo láser, no el rayo con el que nos toma la temperatura malamente en los brazos, en los centros comerciales, sino un rayo láser se quema adentro de la retina, se queman estas hemorragias para que no sigan sangrando, se cauteriza toda esta azúcar pues pegada allí en la retina, y al llegar el láser allí pues quema la retina, por eso el daño es irreversible. Este procedimiento es para que no progrese, pero este procedimiento no es para que las personas mejoren. Y lo otro es estas inyecciones de antiangiogénicos que lo que hacen es que es un medicamento que hace que no se rompan tanto los vasos sanguíneos adentro de la retina. Entonces, como ven, pues el tratamiento no es algo muy agradable, que digamos, y no hay posibilidad de recuperar el daño. Siempre que hablemos de alguna complicación, vamos a mirar cómo se previene, cómo prevenimos esa complicación. Siempre van a estar de primero mantener un óptimo control glucémico. Obviamente asistir a sus controles cumplidamente y vigilar periódicamente la visión. ¿Y esto cómo se hace? Pues acordarle a nuestro médico familiar que le mira dentro de sus ojitos, que cada cierto tiempo requiere una visión, una valoración pues de los ojos, y lo otro es vigilar nosotros mismos nuestra visión, ya les voy a mostrar cómo. Y el otro es controlar estrictamente los niveles de tensión arterial. Sabemos que muchos pacientes que son diabéticos son hipertensos. La hipertensión arterial mediante otros mecanismos daña también la retina, entonces necesitamos controlar la presión. De nada sirve tener muy bien controlada, que no se me pegue azúcar adentro de mi ojito, pero si la presión la tengo volada, porque igual esos vasitos se van a romper. ¿Cómo prevenimos la retinopatía diabética? Como les mencionaba, vigilar, pues, una vigilancia periódica con
con el oftalmólogo o que su médico familiar le haga un fondo de ojo que se mira dentro pues, de la retina. Y lo otro es hacer ese ejercicio tan simple como taparse un ojito. Nuestra visión es estereoscópica, o sea, nosotros vemos con dos ojos, entonces a veces alguna alteración que tengamos en un ojo, nuestro cerebro y nuestro otro ojo la puede compensar. Entonces de ahí la importancia que frecuentemente nos tapemos un ojito, miremos qué tanto podemos ver de lejos, de cerca, el otro con el otro, nos tapamos el otro ojo, y así como saber cómo es nuestro estado de visión basal, en caso tal de que haya alguna alteración, consultar inmediatamente. Eso lo pueden hacer en la casa, pues, cada cierto tiempo. Es importante que los diabéticos miren cómo está su visión. Y lo otro de ahorita, pues, cuando lleguen y se pongan a taparse, no se vayan a asustar a pensar que ya tienen melcocha en la sangre, en la retina, si se ve un poco mal, porque recuerden que también está el astigmatismo, la miopía y todo eso, entonces eso también hay que corregirlo, pero es importante que lo evaluemos allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a la retinopatía diabética? Doctor, por aquí tenemos un par de preguntas. Libardo Castañeda dice, me acabé de hacer los exámenes y la glucosa me salió 105 y la hemoglobina 584. Él mismo pregunta, ¿cuál es el mecanismo por el cual se daña la retina? Bueno, acá la retina es los nervios que están atrás pegaditos, que es donde llega la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que el azúcar se deposita en esa retina y se acumula, entonces ya no puede llegar el rayo de luz ya no puede llegar a la retina y no se puede, pues, visualizar claramente. Y el otro mecanismo es porque se rompen. Si ven, esos vasitos de acá están sanos, pero al depositarse azúcar, pues, en estos vasos, queda más fácil es que se rompan y causen estas hemorragias. Entonces, esas dos son las dos formas con las que se daña la retina. Por aquí, Sneider Rivera también nos pregunta, cuando se empiezan a ver muchas mosquitas, ¿eso hace parte de la retinopatía diabética? Sí, eso es una pregunta muy frecuente cuando a veces estamos mirando alguna pared blanca o estamos mirando el cielo, vemos como unas mosquitas que se mueven. Eso corresponde, eso no hace parte del daño en la retina, es algo normal, y es que aquí no se ve, pero digamos que el ojo está como en medio de un líquido, eso se llama humor vítreo, y a veces, digamos, lo que nosotros vemos es, cuando estamos viendo hacia una luz, hacia una pared blanca o hacia el cielo, son fragmentos de ese humor vítreo, pues, transparentico que se mira allí, pero eso es normal, eso no corresponde a algún daño, pues, de la retina. Listo, muchas gracias, doctor. Por aquí, Laura Carolina Duque pregunta, si la persona es diabética tipo 1 y desde antes sufría de astigmatismo, ¿debe tener algún otro cuidado especial aparte de los ya mencionados? No, son exactamente los mismos cuidados, porque recordar que lo del astigmatismo es el problema de lentes. El ojo es supremamente complejo, tiene muchas partes. Entonces acá, en el lente como tal, en la córnea, hay alguna alteración. Si vemos el azúcar afecta, pues es acá, en la parte posterior como tal del ojo. Entonces, la recomendación es que vaya donde su optómetra para que le esté mirando, pues, qué tanto ha progresado, porque eso tiende a progresar, pero las recomendaciones son exactamente las mismas que habíamos mencionado previamente. Jessica Lorena Guzmán pregunta, ¿para ambos tipos de diabetes son los mismos cuidados? Sí, son los mismos cuidados. Los objetivos son tener un control glucémico, asistir a sus controles, pues, y estar vigilando su visión. Incluso yo me atrevería a decir que son los mismos cuidados para el paciente prediabético. Algunos, de pronto, su médico familiar le ha dicho, ojo, usted es prediabético. Yo les recomiendo a mis pacientes siempre que se cuiden, si ya es prediabético, como si fuera diabético, porque esto va enmarcado en la prevención. Entonces, por eso la charla es enfocada en eso. Que no lleguemos, pues, a estas complicaciones. Listo, doctor. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Otra complicación frecuente es el pie diabético, ¿sí? El pie diabético básicamente es cualquier úlcera en el pie de un paciente que tenga diabetes, ¿sí?
cualquier úlcera en el pie de un paciente con diabetes es un pie diabético, que digamos que tenemos que vigilarlo. Antes mencionaban que tal vez la diabetes no afectaba el sistema nervioso, pero es uno de los órganos más afectados. Entonces, daña los nervios de los pies y altera la sensibilidad y algo que llamamos nosotros, así en nuestro lenguaje sofisticado, nocicepción, que es la capacidad de uno sentir dolor. Entonces, como sus nervios, los nervios del pie están dañados, usted usa un mal calzado, se golpea con alguna esquina de la cama, se cortó mal las uñas, usted no va a sentir el dolor. El dolor es un mecanismo de defensa. Yo siempre digo que nosotros estamos donde estamos gracias al dolor, porque nos permite saber cuando hay un peligro, ¿sí? Como le mencionaba abajo, altera la sensibilidad y pues la respuesta al peligro. Entonces, ¿qué pasa? Como no siente adecuadamente dolor en sus pies, no siente bien su pie, pues una pequeña laceración, una pequeña infección puede progresar y se traduce pues en todas esas amputaciones que hemos visto. Aparte de eso, el azúcar elevado en la sangre, si bien ya dañó sus nervios, también daña los vasos sanguíneos, los vasitos por donde va la sangre que irriga y lleva los nutrientes a las células. Entonces un dedito ya afectado por un uñero que no se le paró bolas, que siguió aumentando la complicación, los antibióticos que tome pues no van a llegar adecuadamente por la alteración de los vasos sanguíneos, las defensas propias del cuerpo no van a llegar adecuadamente y esto puede pues llevar a amputaciones. Por eso es muy importante que los pacientes diabéticos se miren los pies todos los días conozcan sus pies, sepan dónde hay puntos de presión que les pueden generar callos o que pueden hacer pues que se laceren, y vemos como una pequeña alteración, una escoriación pues por un zapato mal colocado puede llevar pues a una úlcera. Y aquí vemos como un pequeño compromiso que al parecer, digamos, no se ve muy profundo, avanza y hasta donde llega pues sí puede complicarnos a los pacientes pues que tienen diabetes. La invitación es a no descuidarse a la menor alteración en los pies, conozcan sus pies, mírenselos muy bien, y si hay alguna alteración, pues digamos que consulten rápidamente. Otra complicación que vemos es el pie de Charcot. Esto lo que pasa es que, como si vieron previamente, la diabetes nos afecta los vasos sanguíneos, los nervios, y al afectarnos esto, pues el pie no vamos a sentir adecuadamente cómo estamos caminando, y las articulaciones se pueden ver afectadas también por tener el azúcar elevado en la sangre. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en deformidades, en imposibilidad de usar un calzado, y a su vez pues nos aumenta el riesgo de tener pie diabético, que si recordamos era cualquier úlcera en un paciente con pie diabético. ¿Listo? Pues siempre esta es la parte más importante, cómo ustedes previenen que esto pase. Entonces, lo primero es revisar los pies de manera constante, sobre todo después de usar zapatos nuevos. Como ya sabemos, el azúcar alta en la sangre puede afectarnos la sensibilidad. A veces cuando compramos zapatos nuevos pueden haber puntos de presión que no nos damos cuenta sino al final de la jornada, y ya tenemos pues allí la laceración. Es importante cuando se estén bañando, pues cuando se estén secando, revisarse muy bien y secarse muy bien entre los dedos. ¿Por qué? Porque el hecho de ustedes tener el azúcar elevado en la sangre hace que a los hongos les guste más estar allí. Es un ambiente propicio para los hongos, entonces el pie de atleta puede estar más frecuentemente las personas diabéticas. ¿Qué pueden hacer? Mostrar los pies a su médico tratante. Usted ya, pues no, si hay alguna alteración o a veces en el control pues, de la diabetes, doctora, venga, revíseme los pies, no sé, vi que tengo algo allí. Nosotros tenemos herramientas de cómo medir sensibilidad, cómo mirar si están sintiendo bien o no, y con eso, digamos, hacer intervenciones. Entonces, es muy importante, muéstrenle los pies a su médico. Y realizar un cuidado, pues, de los pies en sitios confiables. Las mujeres, digamos que les gusta hacerse pedicure, hacer todo ese tipo de cosas. Pues la primera recomendación es hacerlo en sitios confiables. Pues ahora las medidas de bioseguridad pues, tienden a estar un poco más estrictas por la situación de la pandemia, pero la invitación es sitios donde usted vea que tienen su autoclave, que es como desinfectan las cositas, o incluso mejor usted desinfectar sus aditamentos y llevarlos para pues, que la persona que se lo va a hacer
se los haga con sus propios instrumentos y así digamos que usted se garantiza que esto está limpio. Lavar los pies con agua tibia y secar muy bien entre los dedos, como se los mencioné previamente, y consultar al médico ante cualquier cambio en los pies. Cuando usted note alguna cosita roja, los pacientes suelen llamarlo clavo, ve que se le está haciendo más ampolla por un calzado, etcétera, la idea es que se lo muestre, que nos lo muestre para poder nosotros prevenir y evitar que esa pequeña manchita que ustedes vieron inicialmente termine pues en esa úlcera o incluso en la amputación. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta complicación del pie diabético? Libardo Castañeda tiene una duda sobre si el consumo de alcohol ayuda a la diabetes. Pues el consumo de alcohol le ayuda a que la diabetes lo mate. El consumo de alcohol empeora, el alcohol se metaboliza en glucosa, entonces sí, el consumo de alcohol ayuda a que la diabetes empeore. Laura Carolina Duque pregunta, si se le entierran las uñas a la persona, ¿también puede llevar al tema de pie diabético? Si se le entierran las uñas a la persona y es diabética, pues tiene un riesgo importante de que, como les expliqué, se pueda complicar. La recomendación aquí es evitar, pues, las personas que hacen esto tienen una manera particular de cortar las uñas y tener ciertos cuidados para evitar que se inconen o se encarnen las uñas. Claro, una persona diabética que tiene mucho más riesgo de tener un pie diabético solo por el hecho de que esto puede llevarlo a infecciones y a que se complique. Entonces, estas personas que tengan, digamos, esta condición tienen que vigilar mucho más sus pies. El problema es que como no les duele, los problemas pueden ir aumentando. Por eso es importante mirarlos. Daniel Felipe Mosquera pregunta, ¿esas infecciones pueden dar en otras partes del cuerpo aparte de los pies? Claro, digamos, esa infección puede dar en un brazo, en un dedo, pero la particularidad con los pies es porque, digamos, que allí se empieza a dañar inicialmente los nervios. Si tú te lastimas o te laceras un dedo, pues el azúcar empieza a dañar primero los nervios de los pies, entonces por ahí es por donde se complican. Si tú tienes tus niveles de azúcar controlado, tienes una laceración, un uñero en una mano, pues no va a haber problema porque te la vas a cuidar porque te duele. El problema con el pie diabético es que no duele. A las personas no les duelen estas úlceras. Entonces, esta muestra como de peligro no está allí y por eso se descuida. Pero claro, un paciente diabético tiene mayor riesgo de infectarse en cualquier parte. Nosotros, incluso para tomar algunas decisiones médicas, consideramos a los pacientes diabéticos como inmunocomprometidos. Sus defensas están bajas y tienen más riesgo de infectarse. Entonces, sí, puede dar en cualquier parte. Jessica Lorena Guzmán pregunta, ¿es decir que la persona no debería arreglarse las uñas por sí misma, sino que ir con un profesional? No, o sea, que lo hagan bien y con todas las medidas de seguridad. Si yo fuera diabético, pues yo preferiría aprender a arreglarme mis uñas y aprender a limpiarlas para tener el control sobre lo que está pasando. Cero profesional, pues está el riesgo de lo que mencioné, obviamente la infección. Entonces, el mensaje es hacerlo con la mayor asepsia posible, independientemente pues, de quién lo haga. Si usted puede hacerlo y aprende y cómo hacerlo y se siente cómoda y cree que le quedan bien y logra, pues mucho mejor que uno mismo se haga sus cosas. Pero pues en ocasiones sí, cuando a veces no se tiene mucho las habilidades, pues es mejor ir a los profesionales. Y sí, la recomendación es que llevar su propio instrumental, tener su kit de manicure y pedicure pues para personal. Pienso que eso debería ser personal. Edgardo Betancourt pregunta, ¿ese riesgo de infección es igual para jóvenes y adultos mayores? No, no es igual. La verdad no sabría cómo traducirlo en porcentaje, pero el adulto mayor tiene su piel más frágil, probablemente lleve más tiempo con diabetes y probablemente la diabetes haya dañado más sus nervios. Entonces, en los adultos mayores, pues el riesgo es mayor de todo. Un paciente joven, los pacientes jóvenes
suele irles muy bien cuando una vez logran tener un control de su enfermedad. Por el momento no tenemos más preguntas, doctor Santizábal. Bueno, esto fue un poquito de lo que les mencioné, y para enfatizar que el azúcar elevado daña los nervios del cuerpo, y por los nervios sentimos. Entonces, si no sentimos las lesiones, pues nos puede causarnos esos problemas de pie diabético. Lo otro es que como altera todos los nervios llegan a todos los órganos, pues para que funcionen, pues puede producirnos alteraciones gastrointestinales, alteraciones en la vejiga, y puede causar también el otro extremo, o que el paciente no sienta, o que sienta un dolor muy intenso, diferente, se llama dolor neuropático, que digamos tenemos cómo manejarlo. Pero como pueden ver, el azúcar elevado en la sangre daña los nervios muy fuerte, y eso se puede traducir, digamos, en más enfermedades. Es una cadena de eventos desafortunados que podemos evitar simplemente teniendo un control pues adecuado de los niveles de azúcar. Puede producirnos alteraciones en la vejiga, alteraciones en la función gastrointestinal. Ese es otro tema muy importante, la impotencia sexual en los hombres. En los pacientes diabéticos jóvenes es la primera manifestación. A veces me llegan, el motivo de consulta es ese, a veces, no, doctor, es que tengo 30 años y pues no estoy teniendo una buena erección, no tengo una vida sexual satisfactoria. El señor lleva 3 años de diabético y no se había dado cuenta. Entonces, esta es una de las primeras manifestaciones en pacientes diabéticos jóvenes. Y es una manifestación muy frecuente en pacientes adultos con diabetes. Como ya sabemos, la disfunción eréctil pues, nos afecta en un porcentaje importante en los extremos de la vida. Entonces, sumado eso a una alteración en los nervios del pene, en los vasos sanguíneos del pene, pues me empeora el problema del desempeño sexual. Y pues esto va a afectar las relaciones interpersonales. Siéntanse cómodos de hablar con su médico familiar respecto a estos temas. A veces no es algo muy... pues las personas están llenas de tabú, los médicos, los pacientes. Nosotros en nuestra formación tenemos, digamos, el enfoque de entender esta situación y de tratarla. Y a veces se deja por allí a un ladito sin digamos, darle la importancia que tiene la salud sexual en las personas. Entonces, hay cosas para hacer, hay intervenciones para realizar, pero sí lo principal es tener un adecuado control del azúcar. Para poder vivir pues una vida sexual plena y satisfactoria. No necesariamente, y digamos, ya hablando en los picos de edad, tiene que ser en relación a un coito, una penetración. El sexo tiene unas múltiples expresiones y, digamos, pues, en el control que ustedes tienen de su programa de diabetes, pues sus médicos familiares están en la capacidad de tratar esos temas también. Entonces, es importante que, digamos, lo hagamos, los visibilicemos, que nosotros podemos intervenirlo. La diabetes también nos aumenta el riesgo de trombosis cerebral. La gente a veces lo suele llamar derrame, trombosis o ACV. Es que se produce en una arteria del cerebro por tanta azúcar, se puede producir una placa, se tapa y pues vienen las complicaciones. Terminamos en silla de ruedas, con una dependencia importante en nuestra funcionalidad, en lo que hacemos. Y pues eso no es la idea, no es lo que queremos. ¿Esto cómo lo evitamos? Llevando una vida activa. La Universidad del Valle tiene bueno, igual ahora estamos limitados por la pandemia, pero siempre ha estado la capacidad de tener unos espacios abiertos, amplios, para poder hacer actividad física, un programa de educación física. Incluso tengo entendido pues que recibieron una charla recientemente en relación solo a actividad física. Eso es muy importante, que logremos tener una actividad física y que eso se vuelva nuestra rutina y pues nuestro día a día. ¿Y cómo prevenimos pues este daño cerebral, esta lesión? Haciendo actividad física, teniendo una dieta saludable, teniendo unos estilos de vida saludable, evitando el estrés, haciendo cosas que disfrutemos. Si yo disfruto ver películas de acción, hacer las cosas que nos den satisfacción. Eso es muy importante y tiene toda una base científica de cómo esto logra llevar a que tengamos un adecuado control. También nos aumenta el infarto agudo del miocardio. El infarto, esa es la principal causa de muerte en el mundo, el infarto agudo del miocardio.
Y pues, como todos sabemos, un dolor en el pecho, sudor, náuseas, y el problema con los pacientes diabéticos es que da unas manifestaciones atípicas. Como los nervios están afectados, la explicación del dolor no es muy clara y eso a veces nos confunde. Entonces, la idea es que un paciente diabético con un infarto es un tema difícil en un servicio de urgencias porque tiene unas manifestaciones diferentes. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues con la actividad física, haciendo deporte. Como siempre, ¿cómo prevenir esas complicaciones? Y no solo el infarto, sino el derrame, de la disfunción sexual. Pues primero, como siempre está de primerito, tener un control adecuado de nuestros niveles de azúcar y tener unos niveles adecuados de colesterol. Esto lo haces con su médico familiar en la consulta. A veces se necesitan medicamentos, pero lo principal es una actividad física, pues, mínimo 30 minutos al día, de actividad física moderada, es decir, que usted vaya caminando alrededor del parque con la amiga, pero no le pueda contar cómo fue Pasión de Gavilanes, que usted vaya caminando sin poder hablar con su compañero. Asistir con rigurosidad a controles y mantener unos niveles óptimos de tensión arterial. Esto se suma. Si usted es hipertenso y diabético, tiene más riesgo, entonces estas dos enfermedades tienen que estar controladas. Otra situación que he visto muy frecuente en la consulta con mis pacientes es que a veces creen que los medicamentos de la presión les van a dañar el riñón. Y entonces, no, es que me dijeron que ese Alapril me daña el riñón, entonces no me lo tomo, y tiene la hemoglobina glicosilada perfecta, pero las cifras tensionales voladas. Eso no es así, hay que tener un adecuado control de ambas enfermedades. Y otro mito que quiero, pues, como poner claridad en ese momento es que la insulina no va a dañar los ojos ni el riñón. Si ustedes logran entender, cuando un paciente requiere insulina es porque no ha podido tener un control adecuado, y ese control adecuado se traduce en las lesiones del ojo, que es irreversible, y del riñón, pues, que también lo complica bastante. Y en ese momento requiere la insulina y la gente asocia que la insulina lo dañó y fue los niveles elevados de azúcar. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada a esto? José García nos pregunta, ¿el daño neuronal también se manifiesta en el sistema nervioso central? Sí, también se manifiesta en el sistema nervioso central, y esto pues obviamente le aumenta el riesgo de demencia en los adultos mayores, de deterioro cognitivo, es decir, eso es lo que la gente suele llamar que los adultos mayores empiezan como a tener conductas regresivas, a olvidarse de las personas. El adecuado control glucémico puede empeorar esto. Entonces sí, digamos que afecta todo el sistema nervioso, pues, periférico y central. Muy bien. Gabriel Antonio de la Cruz pregunta, ¿el ardor fuerte sobre la piel es síntoma de neuropatía? Sí, habría que evaluarlo, pero ese es un dolor urente profundo sobre la piel, puede ser una manifestación de una neuropatía. Nosotros lo vemos, pues, dependiendo del recorrido que tenga. Asimismo, eso se correlaciona, pues, con algo que nosotros llamamos dermatomas, y pues digamos que sí, consultarlo con su médico a ver si esto puede corresponder a neuropatía, y hay cosas pues hay medicamentos, hay maneras de manejar este dolor. Sí puede ser una manifestación. Sneider Rivera pregunta, ¿un paciente con insulina puede volver a tomar metformina en caso de que no tenga acceso a la insulina oportunamente? Pues esa decisión no debería tomarla el paciente, y no debería tener acceso a su insulina. Ese es el derecho que tiene, pues, como paciente. No puede, si ya está con insulina, hay pacientes que toman metformina y tienen insulina, pero digamos que una no reemplaza a la otra. La invitación es que si usted no tiene acceso a la insulina, hay que evaluar por qué pasó eso, porque eso, digamos que no se puede, eso no puede pasar. Y la invitación no es automedicarse. Si no tiene la insulina, vuelve y pida cita para que con su médico ajusten qué medicamentos sí puede tener y qué medicamentos puede conseguir mientras se le despacha la insulina. Pero si no puede tener acceso, consulte nuevamente, pues, para que se haga el ajuste con el médico. Daniel Felipe Mosquera nos pregunta, ¿esos niveles de colesterol desencadenan las mismas complicaciones que los niveles de glucosa?
No, los niveles de colesterol, digamos que a nosotros nos importa el colesterol malo, que es el colesterol de baja densidad, ese es el principal. Eso se correlaciona con aumento, con el riesgo de infarto, riesgo de derrame, riesgo de disfunción sexual, pero son mecanismos diferentes. El colesterol lo que pasa es que se acumula en las arterias y las tapa. Digamos que se complementan las complicaciones, pero no necesariamente van a ser las mismas. Y la invitación es igual a que tengas un nivel de colesterol óptimo, porque digamos que esto se suma. Si el colesterol no aumenta el riesgo de infarto y el azúcar no aumenta el riesgo de infarto, pues si yo tengo las dos malas, el riesgo va a ser mayor. Es una operación, digamos que se puede hacer así escuetamente aritmética. Tengo que tener esos dos elementos controlados para que mi riesgo disminuya. Por aquí, Heider Alfonso Satizábal nos hace un comentario. Dice, es común escuchar a las personas diabéticas. Yo estoy tomando medicamento para controlar el azúcar, por lo tanto puedo comer dulce y no pasa nada. Sí, pues no, la gente suele, pues deberían entonces, pues, en ese orden deberían los dulces venir con metformina como para que se pueda complementar. Es complejo lograr a veces los cambios en la alimentación y precisamente pues el mensaje es que el uso de los medicamentos va de la mano de un estilo de vida saludable y de evitar pues el consumo de pues, de dulces, ¿no? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. El mensaje es como que tengamos a un presente controladito para que el futuro, en unos 10 años, no nos pase pues la cuenta, ¿no? ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, hay otras complicaciones agudas y esto es más frecuente en los pacientes que diagnosticamos por primera vez y en los pacientes jóvenes, que es la cetoacidosis diabética, que a veces la gente llega y pues lo lleva como al coma diabético. Eso es frecuente pues que muchos lo escuchen. Y eso es una complicación aguda. Las complicaciones que vimos previamente son complicaciones crónicas que con el tiempo, en la medida en que haya un mal control, pues se van a presentar, pero también hay complicaciones agudas por un descontrol. Usted lleva su control perfecto, su hemoglobina glicosilada en las metas, su médico familiar lo felicita de Semana Santa para Bogotá y no se llevó los medicamentos y se le olvidó por completo aplicarse la insulina. Por más de que usted haya tenido un control perfecto durante todo ese tiempo, si hay digamos, una injuria súbita, puede llevarnos a esta cetoacidosis. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Primero, que van a tener unos niveles altos de azúcar, se van a sentir fatigados, con mucha sed, vómito, el aliento a veces con un olor como a manzana podrida, que es el aliento acetonas, alteración en el estado mental, dolor abdominal, tener ganas de ir a orinar mucho, dificultad para respirar, y esto es una urgencia médica. Hay que tener mucho cuidado con estos síntomas porque en caso tal de que, digamos, estén presentes, y esto relacionado con un pobre control, que usted no se tomó los medicamentos, puede ser una urgencia médica y puede terminar en lo que la gente comúnmente llama un coma diabético en relación a esto que se llama cetoacidosis. Ceto por cetonas, porque cuando el cuerpo no logra tener la suficiente glucosa, empieza a crear estas cetonas para obtener energía. Y estas son las que le dan ese olor como a fruta podrida que algunos pacientes, digamos, así de complicados pueden tener. Finalmente, entonces, ¿qué acciones y de resumidas cuentas qué podemos hacer para prevenir las complicaciones? Pues para todos, mantener una alimentación saludable. Creo que ya recibieron hacer ejercicio físico, creo que recibieron una charla al respecto, y obviamente entender que en el servicio de salud contamos con un equipo multidisciplinario, donde hay nutricionista que nos puede orientar sobre las conductas alimenticias, y hacerle caso pues a las personas, a los profesionales, evitar una ganancia de peso excesivo, controlar la glucemia en caso de duda, a veces que se sienta mal, pues si tiene acceso al glucómetro, tomarse la glucometría, y mirar, puedes tener claro cuáles son los niveles elevados a los que debe ponerle cuidado, y obviamente seguir los consejos médicos. Y para los porque como ciudadanos, pues, los gobiernos tienen que ofrecer pues un entorno saludable, tener unos mejores datos para que nosotros los médicos podamos tomar
decisiones y hacer mejores diagnósticos y tratamientos. Pero ustedes, como pacientes, hay métodos de participación ciudadana para que tengan contacto con el sistema de salud. Hay como asociación de usuarios de las EPS, de las IPS, y esto lo que permite es tener, digamos, una conexión entre quienes que somos nosotros y quienes son la comunidad, que son los pacientes, para que, digamos, tengan un poco de participación también en relación a esto. Y quería finalmente recomendarles, ya sea, esos son pantallazos de mi celular, yo tengo Apple, pero en las galerías de aplicaciones hay muchas aplicaciones que pueden ayudarnos, digamos, a tener un mal conocimiento. Que quería mostrarle pues unas pocas, como Diabetes M, Diabetes a la Carta, Social Diabetes, que les da tips, digamos que le orienta a tener un mejor control. Si usted tiene su glucómetro, pues allí puede registrarlo y es más cómodo para cuando le vaya a mostrar a su médico. La invitación es a que cacharreen un poquito, busquen de esas herramientas que les puede servir, que pueden utilizar, y la importancia es que eso está en las manos de ustedes. El mensaje final es que por más que usted tenga el mejor médico familiar, que usted esté en el sistema de salud especial donde tiene acceso a todo, si usted no tiene el autocontrol, la autodeterminación de seguir esas recomendaciones, pues de nada va a servir que le mandemos el último medicamento, que le diligenciemos el MIPRES, que lo mandemos al ultra especialista, si no logramos tener, digamos, estas conductas. Y esas aplicaciones nos pueden ayudar un poco. Puedes discutir con su médico, doctor, mira, esta aplicación, que me puede servir, que no, y digamos que en la medida en la toma de decisiones compartidas lo podemos hacer. Y eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o inquietud, pues la resolvemos. Muchas gracias a usted, doctor Heider. Por aquí tenemos un par de preguntas. Maricel Vargas pregunta, cuando una persona es diabética y prediabética, ¿en qué se diferencia? Ok, una persona diabética, pues nosotros tenemos ciertos valores para hacer el diagnóstico. Glicemia en ayunas mayor a cierto punto, hemoglobina glicosilada mayor a tanto. Lo que hemos visto es que personas que tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7 tienen un mayor riesgo de ser diabéticos. Y el intervenirlos oportunamente, es decir, vea, señor, usted va que se las pela para ser diabético, está que es diabético, y si es diabético, digamos, pues que ya tiene ciertas complicaciones, hombre, cuidémonos desde ya, que sabemos que tenés el riesgo mayor de tener diabetes. Entonces, en ese sentido es que hacemos las indicaciones. Hay conductas que se toman en pacientes prediabéticos, sobre todo obesos, que nosotros evaluamos cierto riesgo y decidimos iniciar metformina a manera de prevención. Este mensaje no es para que los que estamos gorditos vamos a tomar metformina, no es una decisión que toma el médico, sustentado pues en estudios y en todo lo que se investiga y sale pues a la luz del conocimiento, que algunos pacientes pueden ser intervenidos de manera oportuna con medicamento. Pero eso sí, si su médico le dijo que es prediabético, mi recomendación es haga de cuenta que ya es diabético para que no termine pues en esto que les mostré en esta charla. Muchas gracias, doctor. Valeria Baeza pregunta, cuando se aplican tratamientos a las personas diabéticas, ejemplo, aplicación de insulina, ¿en qué diferencia esos tratamientos son condicionados por particularidades del paciente? Claro, hay unas indicaciones para iniciar la insulina y es cuando ya sabemos que con los medicamentos orales no vamos a llegar a las metas. Yo lo que hago con mis pacientes es, y cuando, digamos, me dirijo a colegas, a médicos, es no vender la insulina como un castigo. Eso daña completamente la relación del médico y del paciente. Si usted no se cuida, Pepito Pérez, si no se toma los medicamentos, mandar la insulina. Ya eso tiene una connotación negativa que hay que quitar. Si el paciente necesita insulina, pues yo como médico se la prescribo porque así lo necesita. No es un castigo, hace parte del armamento pues, que tenemos terapéutico. Si son diferentes, tienen diferentes mecanismos de acción y diferentes reacciones como adversas, pero pues ya es la decisión del médico tratante si lo hace o no, y siempre tener en cuenta que no es un castigo, que
Nosotros no se la ponemos porque queremos que se chuse y que sienta dolor como castigo porque no se está cuidando, sino que es importante porque requerimos bajar los niveles de azúcar. Listo, doctor. Por aquí tenemos a Daniel Felipe Mosquera que nos pregunta, ¿qué ejercicios en casa pueden reemplazar las caminatas de 30 minutos? Eso es muy particular. Lo que queremos es que el corazón lata rápido. Hay videos y yo recomiendo pues aquí sí como hacerlo con personas que sepan entrenar, la mayoría son de pago, pero donde puede, usted se mete pues por internet, por las redes, usted se mete y le indica como dependiendo de su edad, su condición física, así mismo son las actividades. Lo que queremos y pretendemos es que el corazón lata rápido, que haga ejercicio aeróbico. Por eso les decía que no podía irse charlando, caminando. De nada sirve que camine despacio 1 hora alrededor del parque. Hay videos donde puede hacer aeróbicos en la casa. Ese ejercicio aeróbico el que pretendemos pues, que las personas hagan. Gracias, doctor. Jessica Lorena Guzmán pregunta, doctor, ¿la alimentación puede basarse en una dieta general o varía de acuerdo al paciente diabético? Pues la alimentación para mí es algo complejo, no es una receta de cocina, no es porque cada persona tiene su capacidad económica, o sea, si nos pasamos no, pues, hay que tener la dieta mediterránea, hay que comer salmón todos los días, hay que comer frutas secas y no, sí, esto es particular y obviamente los pacientes diabéticos, cero azúcar, está pues el apoyo de nutrición para saber, digamos, qué limitaciones puede tener, qué frutas es más conveniente que coma o no coma. Que haga el nutricionista, pero lo que yo sí les puedo recomendar y hago con todos mis pacientes es primero, olvidémonos de los zumos y los jugos en la mañana, pues 5 naranjas no es algo saludable, es el azúcar de 5 naranjas, cómase una naranja y se toma un vaso con agua. Y lo otro que suelo hacer es suspender completamente los cálidos, o sea, la sopita es muy rica, es muy deliciosa, pero es una cantidad de carbohidratos importantes que no necesitamos. Entonces, digamos que el mensaje va más allá de el lunes me como esto, el martes me como esto, es que en conjunto con su nutricionista, digamos que establezcan un plan de alimentación que definitivamente no puede comer, qué cosas puede, digamos, limitar un poco el consumo, pero la invitación es nada de azúcar y lo que le mencioné pues de los caldos y los jugos como a grosso modo. Obviamente, yo soy médico familiar, no soy nutricionista, nosotros hacemos, digamos, una recomendación inicial, pero el profesional y la persona que puede hacerlo de manera particular, entendiendo la condición del paciente, pues es el nutricionista que tengo entendido pues que disponemos aquí en el servicio. Doctor, Laura Carolina Duque nos pregunta, un paciente de 15 años que tuvo una cetoacidosis, ¿qué cuidados adicionales debe tener? Yo no recomendaría cuidados adicionales, es simplemente primero que todo eso, un paciente de 15 años probablemente es un diabético tipo 1 que no se diagnosticó y casi siempre los diagnósticos los hacemos en este escenario, el niño descompensado, el adolescente re mal. Es que a partir de esto conozca que tiene una enfermedad que potencialmente lo puede matar y que tenga pues su control estricto. No hay recomendaciones como particulares si le dio cetoacidosis, no coma más, no, es y tener su control adecuado pues, del azúcar, obviamente. Muchas gracias, doctor Heider. Daniel Felipe Mosquera nos pregunta también, ¿qué tan inmunocomprometidos están las personas diabéticas en comparación con los prediabéticos y las personas no diabéticas? El grado de inmunocompromiso es difícil medirlo, es decir, uno saber que incluso no se me ocurre cómo se podría medir, pero lo que sí es cierto es que las personas diabéticas tienen más riesgo de infecciones. Pues una persona prediabética es una persona sana que tiene riesgo de ser diabético, tal vez compartirá el mismo riesgo de la persona normal. Pero lo que sí, digamos que debe importarle a ustedes es que si usted está diabético y está mal controlado, tiene mayor riesgo de infecciones. Nosotros lo tenemos en cuenta para tomar decisiones. Un paciente diabético infectado en el servicio de urgencias tiene mayor riesgo. Tengo en cuenta ciertas características para prescribirle el antibiótico, pero en cuanto al conocimiento que ustedes deben tener es de infectar
infectarse y que si sus niveles de azúcar están malos, pues se puede infectar más fácilmente de cualquier cosa, virus, bacterias, incluso las mujeres diabéticas tienen más riesgo de cándida en la vagina, entonces tienen más riesgo. Y recordemos que riesgo es la probabilidad de que un evento suceda, entonces es más probable que se infecte que una persona que tiene diabetes. Por aquí, Laura Carolina Duque nos pregunta, doctor, ¿recomendaría usted un trasplante de páncreas para paciente tipo 1? Eso no, digamos que eso no es competencia mía, responder esa pregunta es muy difícil sin conocer absolutamente todo el contexto, pero siempre en enfermedades los trasplantes es como la última opción, entonces sería mirar qué otras opciones hay, pero esa sale de mi competencia, pues yo soy médico familiar, no soy endocrinólogo ni cirujano de trasplantes, como para de manera atrevida pues responder esa pregunta. Yo como lo he repetido constantemente, la invitación es a tener el control de la enfermedad, que pues en eso es como mi experticia. Muchas gracias, doctor. Libardo Castañeda nos pregunta, ¿la hemoglobina glicada puede bajar cuando hay un buen control de ejercicio y alimentación? Control del ejercicio y la alimentación, sí, sí. Recordemos que la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina glicada es como el remanente que queda del azúcar pegado en la hemoglobina. Entonces eso nos dice cómo ha estado el control en los últimos 3 meses de la persona. Si usted logra que los niveles de azúcar bajen, pues su hemoglobina glicada va a bajar, porque es la consecuencia de tener el azúcar alta. Que la actividad, pero eso tampoco lo baja mucho. Si nosotros ya tenemos el paciente con una hemoglobina glicada en 12, por ejemplo, calculamos que más o menos el ejercicio baja a 0.5 a 1.5 la hemoglobina glicosilada, la metformina tanto que otro porcentaje, requiere insulina o no, baja otro porcentaje, pero no es el único, digamos, no es la única herramienta que tenemos para bajarlo y no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Si usted con ejercicio y dieta baja los niveles de glucosa en sangre, pues por ende los niveles de hemoglobina glicosilada, que es el remanente del azúcar en la sangre que queda en la hemoglobina, pues va a bajar. Pero sí es necesario. Daniel Felipe Mosquera dice, junto a los jugos, otras comidas comunes como leche, queso, mantequilla, pan y huevos también tendrían que ser controlados incluso si no tienen azúcar. Controlados en relación pues a disminuir su consumo, obviamente la mantequilla, el queso, esto va más encaminado al control de las grasas como tal. La invitación, lo que yo quiero que piensen es que todo es un complemento, es un todo. Nosotros lo llamamos visión sistémica, es que entiendan que no solamente con una sola cosa se va a controlar, no si cambio la mantequilla por mantequilla light me va a controlar, pues no, hay que disminuir el consumo de todas las sustancias que sean malas para el organismo, como es la mantequilla. Obviamente es necesaria la leche, los lácteos en justas proporciones, y esto lo ajusta pues con su nutricionista. Si hay que controlarlos, pues incluso no tengan azúcar. El pan es un carbohidrato que finalmente se va a metabolizar y va a ser azúcar al final pues de todo lo que pasa en el cuerpo. Entonces, sí hay que, pues sí deben de ser controladas. Miguel Ángel Bernal pregunta, ¿la hidratación qué papel juega con el buen funcionamiento de los riñones y niveles de azúcar en la sangre? La hidratación es fundamental para todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Somos un porcentaje muy importante de nuestro cuerpo es agua. Entonces, no solamente en relación al funcionamiento de los riñones y al nivel de azúcar, sino el funcionamiento en general, debemos de hacer consciente el consumo de líquidos. Esa medida que a veces solemos decir los médicos, 3 litros de agua al día, pues eso es, usted lo mira y es hasta bastante, pero si digamos que lo fraccionamos en tomas periódicas de agua consciente, agua fría, como le guste, lo refresque, pues va a ser algo positivo. Es importante mantenernos hidratados para el buen funcionamiento de los riñones, claro que sí. Incluso la deshidratación, que es una complicación de la cetoacidosis, cuando vimos acá previamente,
a que se nos afecte el riñón. Entonces sí es fundamental pues tener una adecuada ingesta de líquidos para controlar el funcionamiento del riñón, pero con agua definitivamente no vamos a controlar el azúcar, o sea, no es que yo tomo bastante agua y como mucha dona y entonces funciona así. Bueno, doctor, muchas gracias por responder todas las preguntas. Hasta ahora creo que eso fue todo lo que nos escribieron nuestros asistentes en el chat. Muchos le agradecen la charla, le dicen que fue una excelente charla. Y pues también queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron hasta el final. Les recuerdo que si están interesados en recibir la grabación de la charla y el PDF de la presentación, nos pueden escribir por aquí en el chat su correo electrónico y en el transcurso de la próxima semana se los estaremos enviando. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Hasta luego, gracias.